Bienvenidos a Sinapsis con Fe, un canal donde la neurociencia se encuentra con el alma. Salmo 23. ¿Cómo calma tu sistema nervioso? Soy Adrián Gutiérrez, psicoanalista clínico, especialista en neurociencia. A todos nos ha pasado. En algún momento de nuestra vida nos enfrentamos con un problema que aparentemente no tiene solución. Y por más que pensamos cómo resolverlo, cada vez esa solución parece más distante, más compleja, más difícil. Y comenzamos a perder el sueño. Nace la ansiedad por el futuro. ¿Qué pasará mañana? ¿Será que va a funcionar? ¿Será que no va a funcionar? Nos preocupamos con nuestra familia, con nuestro empleo, perdemos el sueño, comenzamos a tener dolor de cabeza y entramos en un estado llamado de rumiación. A partir de este momento, nuestro cerebro comienza a pensar las cosas con una tendencia negativa. Da vueltas en círculos, no ve la salida, no ve la solución y comenzamos a estar en un momento, en un estado de alerta constante, como si algo malo va a pasar en cualquier momento, como si algo malo va a pasar todo el tiempo. Este pensamiento se encuentra de frente con el primer versículo de Salmo 23 que dice: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Los pastores en esa época eran jóvenes que hacía parte de su desarrollo hasta la vida adulta cuidar de las ovejas, el pastoreo. Ellos salían mucho antes del sol nacer y llevaban a las ovejas a lugares donde pudieran alimentarse, beber y cuidaban de sus heridas. O sea, nada era al azar. Toda la existencia, sobrevivencia de la oveja depende del pastor, pues la oveja no tiene uñas o garras para defenderse, no tiene colmillos, no tiene una armadura. Toda su seguridad, todo su alimento, toda su sobrevivencia depende del pastor. Nada le faltará. Ahora, claro, tenemos que colocarnos en el lugar de esta oveja para que el ejercicio que vamos a hacer hoy pueda entrar en nuestro cerebro y hacer una sinapsis con fe, basado en lo que las escrituras dicen y cómo hoy día la ciencia entiende que el cerebro funciona. El segundo versículo de este salmo dice: en lugares de verdes pastos me hace descansar, junto a aguas de reposo me conduce. Cuando el Salmo 23 se refiere a verdes pastos, honestamente yo cuando era un niño, cuando era más joven, me imaginaba un lugar verde, amplio, infinito, con comida abundante, que nunca va a faltar, más en exceso. Una cosa así, ¿sabes? Que ves un verde infinito. Pero conforme fui creciendo, entendí que en esa época en Israel, tratábase de un lugar semiárido, o sea, ese verde abundante no siempre era posible. Entonces el pastor llevaba a las ovejas no a lugares obvios, mas a lugares donde había lo suficiente, en lugares donde tú viendo, mirando, de repente no ves ese verde infinito, pero abajo de piedras, en determinados lugares, hay suficiente pasto, lo suficiente para alimentar, para nutrir a la oveja. Y esos lugares solamente el pastor conocía, o solamente por la mirada y el ángulo del pastor sabía de aquellos lugares donde la oveja por sí sola no podría llegar. Otro dato importante es que la oveja, al no tener un mecanismo de defensa, garras, uñas, esas cosas, es un animal que muchas veces tiene miedo de situaciones que no debería tener. ¿Nos parece familiar? Pues bien, el Salmo dice que el pastor llevaba a aguas calmas, porque inclusive el ruido del río o de ciertos lugares podría hacer con que la oveja no bebiera agua. Entonces, y eso está documentado, el pastor creaba pequeñas represas para que el agua estuviese calma en esos lugares y la oveja pudiese beber. Y si fuese necesario inclusive llevar agua con sus manos hasta la oveja para que ella bebiera, porque caso contrario, mismo con sed, ella no lo haría por causa del miedo que le tendría al ruido del agua. Mira qué interesante. En la neurociencia llamamos esto de corregulación. O sea, lo que acalmó a la oveja fue la presencia protectora de su pastor. Eso activa el sistema parasimpático o le da más protagonismo al sistema parasimpático que tenemos. Y lo que le dice al cerebro es: puedes relajarte, puedes calmarte. Está todo tranquilo, está todo sobre control, estás en un lugar protegido. No necesitas estar con la guardia levantada. Cálmate. Es el sistema parasimpático lo que nos hace estar tranquilos. Todo lo opuesto al momento inicial en el cual estábamos. O sea, cuando inicié el video les conté,
Hay momentos en nuestras vidas en los cuales la ansiedad aparece y parece que nada tiene solución y perdemos el sueño y todo eso. Pero cuando la oveja entiende que su seguridad, su alimento depende del pastor, el sistema parasimpático toma control y en ese momento dices, cálmate, no necesitas estar con miedo, con estrés, está todo sobre control, porque mi pastor toma control de todo, él cuida de todo, yo puedo relajarme. Porque muchas veces la ansiedad que tenemos es causada por nosotros mismos, por miedo de cosas que no existen o que nunca van a pasar. Muchas veces la ansiedad es causada por nosotros querer tomar el control de situaciones que nunca fueron nuestra responsabilidad. Él restaura mi alma y me guía por sendas de justicia por amor de su nombre. Grandes pensadores como Agustín de Hipona, Tomás de Aquino, entendían el alma como un lugar en el cual ocurría la vida interior del ser humano. Ahí es donde ocurren el entendimiento, el pensamiento, los sentimientos, los deseos. Entonces cuando el texto dice, Dios restaura mi alma, podemos entenderlo así. Dios restaura mi mundo interior, ordena lo que pienso, estabiliza lo que siento y alinea mis decisiones. Y esas decisiones me llevan por caminos de justicia por amor de su santo nombre. Aunque pase por el valle de la sombra de muerte, no temeré mal algún, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Muchas veces, para el pastor poder llevar la oveja a esos lugares donde había alimento y agua, era necesario pasar por valles, por lugares un poco peligrosos, en los cuales podría haber cavernas, donde podría haber predadores, que podrían atacar estas ovejas. Y entonces toda la seguridad dependía del cayado y del pastor. Si algún animal intentase atacar, era el pastor que defendía a la oveja con el cayado. O sea, la seguridad de la oveja dependía del pastor. No había nada que pudiese la oveja hacer contra un intento de ataque de algún predador. Pero mismo si eso pasase, su pastor estaba presente para cuidarla y librarla de situaciones que muchas veces ella ni siquiera iba a enterarse. Inclusive, si la oveja entrase en lugares donde pudiera quedar atrapada, el cayado del pastor podría jalarla y sacarla de ese lugar, salvarla, auxiliarla, rescatarla. O puede ser que la oveja comience a salir del camino por donde las otras están yendo, o no seguir al pastor porque se descuidó con un animalito que pasó y perdió el camino. En ese momento el pastor puede usar el cayado para con pequeños golpecitos, con pequeños toques, decirle a la oveja, no es por ahí, mira, regresa, es por aquí. Porque el pastor cuida de todas ellas. Una que sale del camino, el pastor le dice, es por aquí, tú eres parte de mi rebaño. No te preocupes con el camino, yo te llevo. No te preocupes con los animales que pueden intentar atacarte, yo te protejo. Te llevo a lugares donde puedas alimentarte y beber agua con paz, seguridad, con calma. Yo estoy en el control, yo cuido de todo. Ese es el trabajo del pastor. Tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Esto aquí me parece fantástico. Resulta que en el mundo antiguo, cuando alguien te invitaba a un banquete, esa persona era responsable por tu seguridad. Y eso no siempre significaba que el banquete ocurriese en un lugar neutro, porque podría estar ocurriendo una batalla en ese momento entre dos lugares, dos naciones, pero la persona que te invitó al banquete puede decirte, en este lugar, en cuanto estés aquí comiendo conmigo, almorzando o disfrutando de este banquete, estás a salvo, estás en seguridad, no te preocupes con la guerra va a continuar. Muy parecido con en Valles de la Muerte, ¿verdad? O sea, muy parecido con lo que el pastor hacía con la oveja, que mismo que haya riesgo, o sea, no significa que el riesgo no exista, el riesgo va a estar allá, los peligros van a estar ahí, pero el pastor cuida de tu seguridad. Y en este momento, en el banquete, quien organiza el banquete es quien te dice, puedes estar tranquilo, aquí estás seguro. Y yo, cuando entendí esa escena, me imaginé lo siguiente, me imaginé en el centro de una guerra. Me imaginé una potencia lanzando bombas de un lado y otra de otro lado. Y me imaginé yo en el centro, de repente en mi país que no participa de esa guerra. Y si miro un lado hay guerra, si miro al otro hay otro. Y viene la crisis y viene esto. Y en ese momento Cristo aparece y dice, ven, siéntate aquí a tomar un café conmigo. Pero es en el medio de la guerra y todo. Y Cristo dice,
no te preocupes, yo vencí al mundo. Tú siéntate, toma el café, respira, disfruta del banquete, porque tú estás conmigo, yo cuido de todo. Has ungido mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Los pastores tienen un problema con las ovejas. En realidad, con las moscas que atacaban a las ovejas. Déjame explicarte. Había cierto tipo de mosca que intentaba entrar en la cabeza de la oveja por medio del oído. O sea, esta mosca venía chiquita, entraba así por el oído, y cuando conseguía entrar en la parte interior de la cavidad del cráneo de la oveja, ocasionaba tanto dolor que muchas veces la oveja, para aliviar ese dolor, se lanzaba contra piedras, o sea, se golpeaba su cabeza para intentar aliviar este dolor, solo que esto causaba muchas veces heridas mortales. Muchas veces causaba heridas que el pastor después tendría que cuidar. Entonces, para evitar esto, los pastores comenzaron a derramar aceite por encima de la cabeza de la oveja. Ahora imagínate la escena. Este aceite va cayendo por las cavidades, va cayendo por los ojos, por la oreja, y crea una capa pegajosa. Esta capa pegajosa evitaba con que la mosca entrase en el oído, porque ahora cuando la mosca se acercaba e intentaba entrar, quedaba atrapada en este aceite que estaba por encima del animal. El aceite evitaba con que esta mosca entrase y hiriese a la oveja. Un dato interesante: hubo un pueblo pagano que adoraba al rey de las moscas. ¿Saben el nombre del rey de las moscas? Belcebú. Pues bien, el mundo hoy día también intenta atacarnos de la misma manera. El mundo tiene pequeñas voces o pequeñas moscas que intentan entrar en tu pensamiento todos los días por medio de la televisión, de las noticias, que dice: no vas a vencer, no vas a poder, las cosas están difíciles, estás solo, preocúpate, mañana está más complicado, el dinero se acaba, las enfermedades aumentan, viene la crisis del mundo. Y muchas veces esa información que entra en nuestras cabezas, así como lo hacía las moscas de la época con las ovejas, acaba creando en nosotros como si fuese un bias de confirmación. El bias de confirmación pasa cuando todo lo que ves a partir de ahora te convence que el pensamiento que tienes está correcto, porque tiendes a pensar de esa manera por causa de la información que estás recibiendo, por causa de esa información que las moscas del mundo actual colocan en tu cabeza, para que, así como las ovejas en esa época se lastimaban, muchas veces algunas personas también recurren a lastimarse, a cortarse o inclusive a quitar su propia vida, por causa del miedo que tienen a raíz de la información que estas voces causaron cuando consiguieron entrar en la cabeza. Y el texto aún tiene otro detalle muy bonito. A pesar que hay problemas, a pesar que hay una mosca intentando atacarte con voces, con miedo, a pesar que haya guerra, a pesar de todo esto, tu cáliz está rebosando. O sea, no hay escasez, no hay falta, hay lo suficiente, y esto suficiente llega a transbordar. ¿Recuerdan el maná? El maná era dado todos los días, y la instrucción al pueblo era que no lo guardasen para mañana, porque mañana el Señor daría más maná. Lo interesante de esto es que había lo suficiente en abundancia. Y el salmo termina con una afirmación: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Ahora bien, después de entender el Salmo 23, quiero explicarte algo más. En nuestro cerebro ocurre algo llamado plasticidad. O sea, muchas veces los pensamientos que tenemos están organizados de alguna manera específica que nos trae automáticamente cierto tipo de reacción en nuestro cuerpo, ya sea miedo, ansiedad, estrés. Pero cuando entiendes que el Salmo 23 te dice: Dios tiene el control de todo, descansa, relaja, porque muchas veces hay peligros que tú no conoces y tu pastor te está cuidando de cosas que tú nunca vas a enterarte. Eso le da el control de nuevo.
de las situaciones, a Dios el control que muchas veces tú deseas tener y nosotros no tenemos esa capacidad. Cuando entiendes el Salmo 23 de esa manera, esa plasticidad que tenemos en nuestro cerebro ahora conecta las situaciones de manera diferente. O sea, el riesgo no se elimina, los peligros no desaparecen, el mundo continúa siendo como está. Pero, como tú observas, cómo tú entiendes el entorno, ahora es diferente, porque lo que antes te daba miedo, ya no te da. Lo que antes te causaba estrés, ya no lo causa, porque sabes en quién confías. Y cuando en tu cerebro comienzas a entender eso, cuando en tus pensamientos, en tu ser comienzas a entender eso, comienzas a tener paz. No porque el riesgo haya parado, sino porque confías en aquel que sabes que controla todo. Y a partir de este momento comienzas a ver el mundo con otros lentes, con otros ángulos. Entras en algo que la teología entiende como una metanoia. O sea, entiendes el mundo desde un punto de vista bíblico y estás en paz, en calma, a pesar que todo esté cayendo a tu alrededor, a pesar que caigan flechas a tu derecha y caigan flechas a tu izquierda. Tú estás en paz. Yo entiendo que la Biblia es nuestro manual de instrucciones. Así como cuando tienes un equipamiento, un equipo, y tiene manual de instrucciones, y tiene inclusive el área de problemas técnicos, para mí la Biblia es como si fuese nuestro manual. Ahí dice cómo pensamos, cómo reaccionamos y cómo resolver los problemas. Salmo 23 es una introducción de ese manual porque te dice, mira, confía, sucede esto, esto y esto otro. Ahora la neurociencia entiende cómo funciona la neuroplasticidad, cómo funciona el camino neural, y todo eso aplicado al manual de instrucciones muda la forma en la que vives. Y esa es la intención de este canal. Me gustaría que aquí pudieses encontrar información para que entiendas cómo funciona tu cerebro, cómo funcionan tus pensamientos, basados en lo que la palabra de Dios dice. Vamos a unir conocimiento de ciencia con conocimiento teológico de manera responsable. Comparte este video con alguien que lo necesita y escribe aquí abajo qué te pareció esta explicación. ¿Habías escuchado antes esta manera de entender el Salmo 23? Que Dios te bendiga.